Hola, amada iglesia. Espero que estén teniendo un muy buen inicio de día, eh, de mes. Hoy comienza el mes de marzo, 1 de marzo, y siempre es importante escuchar la voz de papá, estar atentos, comenzar este nuevo mes escuchando su voz, estando atentos a lo que él quiere hablar a nuestras vidas. Y el día de hoy quiero compartir una parábola que está en Lucas 15, en versículo del 1 al 7, es la parábola de la oveja perdida. Dice así en el nombre de Jesús. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es hermosa esta parábola porque nos muestra el amor de Dios, el amor de Jesús hacia sus ovejas. Porque pensaba y decía, muchas veces puede parecer absurdo que un pastor vaya en búsqueda de solo una oveja y deje a 99 en el redil, pero para Dios cada una de sus ovejas tiene un valor inigualable. Él nos ama incondicionalmente, ama a cada una de sus ovejas, y aunque solo una se extravíe, Él va a ir en búsqueda de esa oveja y es capaz de recorrer el mundo entero para encontrarla. Así como Dios salió en búsqueda de Adán y Eva después de que pecaron en el huerto del Edén, así sale en la búsqueda de nosotros también. Es Él quien tiene la iniciativa, es Él quien nos escogió, es Él quien nos busca cada día. Solo que nosotros tenemos que estar atentos a su voz y ser obedientes. Muchas veces nos alejamos consciente o inconscientemente. Muchas personas están a gusto alejadas de Dios, se sienten cómodos en esa situación de extraviados y no quieren ser encontrados. Eh, pero nosotros sabemos que papá tiene mucha paciencia para con sus hijos, para con sus ovejas. Y Él va a insistir y Él va a seguir en búsqueda de nosotros, de los que se han perdido. Si nosotros en algún momento no hemos perdido, muchos estuvimos muchos años de nuestra vida envueltos en el pecado, pero nos dejamos encontrar por el Señor y eso genera un cambio en nuestra vida. Y volvemos al redil, volvemos al lugar de donde nunca debimos haber salido. Ese es el único lugar en donde estamos seguros. Y pensaba en un ejemplo y decía, si vamos caminando por la calle y nos encontramos un billete, por ejemplo, de 20.000 pesos, miramos a nuestro alrededor, no hay nadie, estamos solos nosotros, y el billete está en el suelo, está sucio, está en mal estado, pero ¿lo recogemos o no lo recogemos? Yo personalmente sí lo recogería, porque el billete sigue teniendo su valor, sigue siendo un billete de 20.000 pesos. Y así es Dios con nosotros, aunque estemos sucios, aunque estemos dañados muchas veces por el pecado. Para Él no perdemos nunca nuestro valor. Para Él somos tan valiosos que Él jamás nos dejará y siempre nos buscará. Y esta parábola nos muestra eso, nos muestra ese amor de papá que una vez que encuentra esa oveja, el versículo 5 dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Él nos hace su carga, pero una carga que a Él le genera gozo. Para Él es gozoso, para Él se llena de alegría al momento de que volvemos a sus brazos, que volvemos al redil y Él lleva nuestra carga con alegría. Y el versículo 6 dice: y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Y pensaba, y yo decía, es la iglesia. O sea, Dios se refiere a la iglesia, a todos nosotros, que cuando una oveja se pierde y llega al redil, Él nos invita a gozarnos con Él, a hacer fiesta. Porque sabemos que eh, cuando una oveja vuelve al redil, genera gozo en el corazón de nuestro buen pastor. Y así tenemos que alegrarnos también nosotros, no juzgar, no señalarlo por su condición de pródigo o de extraviado, no señalar su pecado, sino que gozarnos con el Señor porque Él está contento, está feliz, está gozoso de que esa oveja haya regresado al redil. Y así tenemos que ser hoy como iglesia. Este es un ejemplo para la iglesia el día de hoy, una iglesia que se goza cuando el perdido vuelve. Así como el papá del hijo pródigo se puso feliz, contento al ver a su hijo de vuelta en casa, así también tenemos que tener esa misma actitud, como el pastor que se alegra al encontrar su oveja o como el padre del hijo pródigo que se alegra al ver a su hijo de regreso. Hay una palabra en Jeremías 1:5 que para mí es hermosa y da cuenta de que Dios nos había escogido desde antes de que naciéramos. Dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Y acá nos damos cuenta de que es Dios quien nos escogió a nosotros, es Dios quien busca de nosotros, es Él quien tiene esa iniciativa, quien nos busca y quien quiere que estemos junto con Él, que estemos en el redil, que no desviemos nuestro camino. Y también esta parábola me hacía analizar qué pasa con las 99 ovejas que quedan en el redil. Pero Jesús sabía que esas 99 ovejas eran ovejas maduras, eran ovejas que estaban firmes, eran ovejas que Él sabía que no se iban a desviar. Él jamás descuidó a las 99. Él conocía sus 99 ovejas. Y Él sabía que esas ovejas no se iban a desviar, que iban a permanecer en el redil. Él conoce a su iglesia, Él conoce a sus hijos, Él sabe que sus hijos van madurando en la fe y se van fortaleciendo a medida que pasan tiempo con Él, a medida que lo conocen más. Y así Él también es con sus ovejas. Él sabe que sus ovejas, que Él podía confiar en esas 99 ovejas y dejarlas en el redil para ir en búsqueda de la que se había extraviado. Y así tiene que ser la iglesia en este tiempo, hermanos, una iglesia madura, una iglesia firme, una iglesia que ora por el perdido, una iglesia que se goza cuando el perdido vuelve, una iglesia que hace fiesta, así como Jesús y Dios hacen fiesta en el cielo cada vez que un perdido regresa, así tiene que gozarse nuestro corazón, no enfocarnos en el pecado de esa persona, sino que saber que somos escogidos, saber que Dios se goza cada vez que un hijo vuelve a casa. Así que, hermanos, los bendigo, les deseo que tengan una muy buena semana, que este mes sea un mes bendecido, de cielos abiertos, y que podamos ver la respuesta de Dios en nuestras vidas, sus promesas cumplidas. Así que, un abrazo enorme.